pues muchas gracias. Estamos aquí en Sostenibilidad al Oído, el podcast de Pacto Global Colombia y Bavaria. Hoy tenemos una invitada muy especial, a Claudia Vázquez, que es la directora general de TNC Colombia. Claudia Vázquez nos va a hablar de un ODS muy especial, que es el ODS 15, que es de vida de ecosistemas terrestres, del cual pues obviamente ella es muy cercana y vamos a descubrir por qué. Te voy a hacer unas preguntas, Claudia. Primero que todo, quiero saber quién eres tú. Bueno, Alicia, muchas gracias. Gracias a Pacto Global por invitarme a este podcast. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy entonces, como bien dijiste, la directora de TNC para Colombia. TNC es The Nature Conservancy, quien es una organización internacional de conservación y estamos presentes en 72 países del mundo. Tengo el gran privilegio de dirigirla desde hace 3 años y medio más o menos, a cargo pues de llevar la ciencia hacia la conservación y teniendo pues en cuenta sobre todo el potencial de sostenibilidad que tienen los ecosistemas globalmente, pero pues en Colombia, y pues ese es mi rol, un rol muy retador. Tengo un equipo de científicos muy experimentados. Yo soy abogada, llevo más o menos unos 12 años trabajando en temas de conservación. ¿Y qué más soy? Soy una apasionada por el tema de la conservación, adoro la naturaleza, los animales, y además pues soy mamá de dos lindos hijos. Ay, qué bueno, Claudia. Bueno, y ahora cuéntame, ¿por qué es importante la protección de los ecosistemas terrestres? Bueno, mira, lo primero que me gustaría decir en este punto es que Colombia, como todos bien sabemos, pues es un país megadiverso y en sus más de 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión, alberga Colombia el 10% de la biodiversidad del mundo y por lo tanto pues es considerado un país de muchísima importancia ecosistémica. Solo eso pues ya nos da pues una línea de trabajo prioritaria para organizaciones como la que yo represento. Además pues tenemos una ubicación geográfica estratégica y tenemos unas características geográficas también muy importantes que hacen que tengamos pues una amplia variedad de bienes y de servicios ecosistémicos que benefician no solo a los sectores productivos del país, sino pues a la comunidad en general. Entonces, ¿por qué es importante proteger estos ecosistemas terrestres? Uno, porque son absolutamente indispensables para la alimentación del ser humano, es decir, sin estos ecosistemas protegidos sencillamente no podría haber una producción sostenible de alimentos para todos nosotros. Además, juega estos ecosistemas terrestres un papel muy importante en la reducción de los impactos causados por el cambio climático, ya que ayudan a mitigar y a adaptarnos también, pero además nuestros bosques pues compensan el CO2 producido y por toda la producción humana y además pues generan oxígeno. Entonces pues ya sabemos que sin eso sencillamente pues no podría haber vida. Así que esa es una de las razones por las cuales es tan importante protegerlos. En nuestro caso en particular, creo que también es importante señalar que nuestras áreas protegidas aportan aproximadamente el 0.9% del Producto Interno Bruto del país, lo cual pues no es poca cosa. Si lo comparamos con otros sectores productivos del país, pues ya eso también nos debería merecer toda la atención posible. Y pues por muchas otras razones, pero creo que hay una que me llama mucho la atención en el caso de Colombia en particular, y es que el 50% de la energía hidroeléctrica de nuestro país se produce por el agua que viene de los sistemas protegidos de nuestro país, de las áreas protegidas de nuestro país. Y pues eso significa que estas áreas aportan al menos unos 500 millones de dólares por adicionalidad hídrica
en el sector energético y el 30% necesarios de cambio en escenarios de cambio climático. Y creo que hay una lista infinita más de datos como este que les puedo suministrar, pero creo que ya con esos doy por sentado pues que es indispensable poderlos proteger. Claro que sí, esa relación del agua y la energía no la tiene clara tanta gente y es muy importante, eso sí, no hay duda, pero ya teniendo clarísimo obviamente la importancia de protegerlos, cuéntanos un poquito qué estrategias hay importantes, visibles aquí en Colombia para la protección de estos ecosistemas y sobre todo desde el sector privado, cómo el sector privado está generando acciones directas para la protección de estos ecosistemas. Bueno, ahí sobre eso creo que es importante decir que el sector privado cada vez más tiene como vasos comunicantes con el Estado y con la sociedad. Digamos que ahí para mí es como un círculo, un triángulo más bien virtuoso que se hace entre el Estado, la sociedad y el sector privado alrededor de la conservación de los ecosistemas terrestres, por las razones que mencionamos anteriormente. El sector privado tiene en Colombia, por lo menos bajo nuestra legislación, pues tiene unas obligaciones que nuestro sistema jurídico le impone por el simple hecho pues de tener una actividad económica que puede conllevar daños a estos ecosistemas terrestres. Entonces, pues estas compensaciones que hace el sector privado de manera obligatoria, pues ya es un aporte muy importante que el sector privado puede y debe hacer, pero sí hemos visto cada vez más que el sector privado hace voluntariamente y adicionalmente unos esfuerzos a esas obligaciones que tiene con el fin de poder apoyar al Estado colombiano a cumplir con las metas que tiene pues en términos de protección de estos ecosistemas terrestres. Entonces, cada vez es más claro que en estrategias como la Estrategia Transversal de Crecimiento Verde, por ejemplo, que está dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, hay una promoción de la articulación de los esfuerzos del sector privado, tanto a nivel local como a nivel nacional, para que ese esfuerzo sea cada vez más incluyente, digamos, de las necesidades que tenemos en cuanto a conservación de estos ecosistemas terrestres. Entonces, ya creo que el esfuerzo que puede hacer, que está haciendo el sector privado para poder cumplir con este objetivo de protección de los ecosistemas está cada vez más articulado con los mismos objetivos que tiene el Estado colombiano. Entonces, pues creo que ahí ya hay muchos avances que se están haciendo. Claramente, pues se requiere cada vez más mucha articulación. No quiero decir con esto que ya estemos en un estado perfecto de esta cooperación entre ambos sectores, pero sí creo que ya se ven cada vez más ejemplos muy positivos de cómo el sector privado va más allá de las obligaciones que tiene. Y creo que nosotros como ONGs ahí también aportamos mucho como a que esa articulación se haga de la mejor manera posible, porque podemos aportarle tanto al Estado como al sector privado pues un portafolio de proyectos que puedan ser complementarios en sí y que nos lleven pues a proteger cada vez mejor estos ecosistemas estratégicos. Y tenemos muchos ejemplos de eso. De hecho, con ustedes, con Bavaria, pues tenemos ejemplos de esa articulación en los fondos de agua, pero pues también podría mencionar otros ejemplos en donde buscamos conservar y restaurar ecosistemas terrestres, en el caso específico con ustedes para el abastecimiento de agua, pero hay muchos otros que tienen que ver con agricultura, en donde también buscamos pues esta complementariedad.
¿Qué más te puedo decir sobre esto? Sí, creo que ahí lo importante es poder llevar al sector privado a ir más allá de las inversiones de no menos del 1% que tienen por ley. Lo que creo que sí nos hace falta como país es que deberíamos trabajar de manera conjunta para buscar incentivos financieros para que el sector privado busque cómo promover las inversiones que quiere voluntariamente hacer en temas de conservación de ecosistemas. Pero creo que eso también es un tema que a nivel global se está estudiando mucho para ver cómo se pueden buscar mecanismos financieros, incentivos al sector privado para que las inversiones sean cada vez más importantes. Eso es verdad, no todo el mundo, digamos, puede hacer esos esfuerzos adicionales y yo sí creo que impulsa mucho este esfuerzo de la conservación y la protección de los ecosistemas terrestres, como dices tú, unos mecanismos y unos incentivos que favorezcan estas acciones. No sé si volviendo un poquito más atrás, podrías explicarnos un poquito más o ayudarle a los oyentes a entender también qué son los ecosistemas terrestres, como a veces hablamos en unos términos que de pronto son un poco alejados del común de las personas, entonces entendamos qué es un ecosistema terrestre, o sea, con ejemplos concretos, o sea, qué estamos protegiendo. Una muy buena pregunta y como les dije, pues soy abogada, entonces no pretendo dar una explicación técnica muy completa. Sin embargo, los ecosistemas terrestres, pues un ejemplo es, por ejemplo, los páramos, ¿cierto? Los páramos, los ecosistemas de alta montaña, las sabanas. Colombia pues tiene todas las sabanas inundables en la Orinoquía, que contribuyen pues a toda la regulación hídrica del país, la conectividad que tenemos entre los Andes pues y, y las llanuras y también con la región amazónica. Todos esos son ecosistemas terrestres, es decir, es lo que no es marino, pero que sí contribuye a la buena salud de los ecosistemas de agua dulce y los ecosistemas de agua salada. Entonces, ocupan, en términos de porcentaje, pues ocupan un porcentaje muy importante de nuestro mundo, de nuestro planeta. Sin embargo, pues los ecosistemas acuáticos son mucho más extensos, ¿no? Hay una proporción mucho más grande, pero la conectividad y la interrelación entre los ecosistemas terrestres y los de agua dulce y agua salada, pues es absolutamente íntima y es imposible pensar que lo uno no conlleve a la buena salud del otro. De hecho, aprovecho ahora que digo esto para mencionar que la buena salud de los ecosistemas terrestres, que nos llevan a la buena salud de los ecosistemas acuáticos, son también un elemento fundamental para asegurar la buena salud de las personas. Por eso cada vez más estamos hablando de un concepto a nivel global que es el de una sola salud, una sola salud no solo del planeta, sino también de sus ecosistemas y de las personas, de todos nosotros. Y creo que los eventos recientes de pandemia, pues ya ni tan recientes, porque parece que ya convivimos por lo menos con esta pandemia, es justamente debido al hecho pues que la ruptura entre los ecosistemas, la buena salud de los ecosistemas terrestres, en este caso, pues nos están llevando también a la mala salud de las personas, de los humanos. Entonces creo que cada vez es más importante que tengamos en cuenta que todo está relacionado, todo está interactuando y que todos dependemos de la buena salud de los demás ecosistemas.
Yo creo que este es un concepto que de pronto estaba claro desde hace muchos años, pero estamos adquiriendo mayor conciencia de eso, ¿no? De esa interrelación, tanto para proteger el ecosistema tenemos que darle un espacio privilegiado a la comunidad y al ser humano y viceversa, o sea, no podemos desligarlo uno de lo otro y eso es muy, muy importante. Bueno, Claudia, ya para cerrar, cuéntame aquí en Colombia, ¿cuáles son los grandes retos que tenemos y digamos cuáles son esas grandes deudas, esas grandes acciones encaminadas a la protección de los ecosistemas terrestres? Sí, mira, creo que una de las cosas que mencionaba antes es una de esas deudas es pues no tener claro cómo puede haber un sistema financiero alrededor de aumentar las inversiones que se hacen en la protección de ecosistemas terrestres. Creo que eso es algo que no es propio de Colombia, pero que sí Colombia podría avanzar cada vez más en ese sentido. Creo que uno de los retos también que tenemos o hacia donde pienso que deberíamos avanzar es que si bien el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia cubre actualmente alrededor del 15% del territorio nacional, hay demasiadas presiones sobre los diferentes ecosistemas y sobre el capital natural del país. Y pues esto nos está llevando pues a tener una variabilidad y una vulnerabilidad climática y otro tipo de vulnerabilidades tan importantes que pues no estamos siendo capaces de proteger bien ese 15% del territorio nacional que está hoy en día bajo algún mecanismo de conservación, en donde se ha querido pues proteger un alto valor ecosistémico terrestre en este caso. Entonces, creo que sí es necesario empezar a tener pues una mirada de paisaje, es decir, no las áreas en sí están delimitadas por su gran valor ecosistémico únicamente, sino ver cómo desde el punto de vista de un ordenamiento territorial y de la planeación de cómo actúan los diferentes sectores en un espacio determinado, se pueda tener una mirada de paisaje, es decir, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué y dónde debe haber una protección o una preservación absoluta, en donde sí se pueden hacer algunas actividades, pero seguramente modificando las prácticas para que estas sean más sostenibles, en donde es necesario hacer una restauración y en donde también pues, es necesario hacer cada vez más participar e intervenir a la sociedad, es decir, pues a todos los sectores, a todas las comunidades, para que todos nosotros pues tengamos un rol activo en esta protección. Creo que mirar los ecosistemas terrestres en cuanto a su protección de una manera aislada, pues nos ha llevado a tener pues unos enfoques en donde justamente rompemos con esa interrelación de la que estábamos hablando anteriormente. Creo que otro reto muy importante que estamos afrontando ahora y sobre el cual creo que hay que ponerle también mucha atención es pues que en el marco pues de nuestro acuerdo de paz, si bien pues hay muchísimos retos, como bien sabemos, pero la estabilización y la consolidación de la implementación de nuestros acuerdos de paz va también de la mano con unas estrategias de conservación basadas pues justamente en el valor ecosistémico que hay en nuestro país. Si miramos con un poco más de cuidado en dónde están las zonas prioritarias de implementación de los acuerdos y en dónde están esos ecosistemas de alto valor, esos ecosistemas terrestres de alto valor, pues nos damos cuenta que hay una sobreposición. Entonces quiere decir también que tenemos un territorio que podría conservarse mucho más en la medida en que pudiéramos también
implementar los acuerdos de estabilización y consolidación de la paz en nuestro país. Entonces creo que eso es algo también que es un reto, claramente es un reto que enfrentamos, pero creo que también tenemos varias herramientas para poder enfrentar ese reto y pienso que sería pues un éxito para nuestro país ver cómo las comunidades étnicas y campesinas, etcétera, que están en estos territorios de alto interés ecosistémico, intervienen pues en la consolidación de la paz, y no solo para lograr la paz en el país, sino al mismo tiempo pues proteger estos ecosistemas terrestres. Y eso me lleva como a una última pregunta y es en relación a esa meta trazadora nacional de este ODS 15 y esa intención de llevar al 2030 a Colombia a aumentar en 12.9 millones de hectáreas continentales sus áreas protegidas. ¿Cómo ves esa meta y cómo ves la gestión que se está haciendo para alcanzarla? Sí, creo que, bueno, primero creo que es absolutamente necesario, es decir, todos los últimos informes científicos a nivel global nos han mostrado que hay que ir hacia allá, o sea, no tenemos otra solución sino seguir aumentando áreas protegidas pues en nuestros países. Nosotros estamos trabajando de la mano con el gobierno nacional para declarar una última área protegida a nivel nacional, que es la serranía de Manacasías. Es un área, si bien no muy grande en términos de hectáreas, sí es un área que tiene un altísimo interés ecosistémico porque es una región del país que si bien está en la Orinoquía, pues tiene una gran cantidad de fauna y de flora amazónica. Entonces realmente está como en ese punto de transición entre la Orinoquía y la Amazonía y además pues es un sistema de sabanas que no está representado en nuestro sistema nacional de áreas protegidas. Entonces pues tiene un valor único. Pero creo que sin decir que no deberíamos aumentar el número de hectáreas protegidas, porque creo que sí hay que hacerlo. Creo que también es necesario trabajar muy fuertemente en estrategias complementarias de conservación alrededor de esas áreas protegidas. Y creo que hay sistemas hoy en el país que nos pueden llevar a cumplir con esa estrategia de conservación. Y me refiero específicamente a mecanismos como Herencia Colombia, que es, pues, como lo saben seguramente los oyentes, es un mecanismo por el cual tanto cooperación internacional como gobierno colombiano se ponen de acuerdo para conseguir pues, unos recursos importantes que ayuden a proteger el capital natural del país. Y es un mecanismo que está enfocado no solo a esas áreas específicas de protección, sino a todas las zonas de amortiguación, es decir, todas esas áreas alrededor que finalmente si logramos encontrar unos buenos mecanismos de desarrollo sostenible alrededor de estas áreas protegidas, poco a poco vamos eliminando la presión sobre las áreas protegidas, porque al fin y al cabo eso es lo que pasa, es que los asentamientos humanos y actividades productivas, etcétera, pues van entrando en las áreas protegidas porque lo que está por fuera de esas áreas protegidas pues ya no está en estado de que se produzca algo en esas zonas. Entonces, creo que hay que ponerle también muchísimo cuidado a todas esas áreas de amortiguación de las áreas protegidas para poder lograr una buena estrategia de conservación de las áreas protegidas. Sí, y ese entendimiento que no existen fronteras ecosistémicas, que realmente son transiciones, zonas de amortiguación en donde tenemos que convivir el ser humano y pues todos estos
ecosistemas. Y pues Claudia, con todo lo que nos has dicho, lo que nos queda es el sentimiento de que nos falta mucho por conocer en Colombia para poderlo de verdad entender y apreciar, y de esa manera pues valorar y conservar su valoración. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Sostenibilidad al Oído, y espero que tus palabras hayan inspirado a mucha gente. Muchas gracias a ustedes.